tu amor. Vete para siempre y no vuelvas más. Tú deseas en mí este gran dolor que me tiene herido y no te quiero ver. Este amargo amor que siento es mi tormento. Quiero solo pensar que por ti ya nada siento. Oh, ya no puedo más, me hace daño tu desamor. Tú estando lejos quizás tengas paz. Este amargo amor, este amargo amor, este amargo amor, este amargo amor. Este amargo amor que sientes mi tormento. Quiero solo pensar que por ti ya nada siento. Oh, ya no puedo más, me hace daño tu desamor. Tú estando lejos quizás tengas paz. Este amargo amor, 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 este amargo amor. ¿Qué tal amigos? Buenas tardes, muchísimas gracias a todos ustedes, gracias por estar allí, gracias por preguntar si estamos al aire o no. Empezamos el día de hoy, que tenemos un día fabuloso. Saludos cordiales a todos aquellos amigos y amigas que están pendientes de la programación de La Calentura No Está en las Sábanas. Tenemos 21 horas y 33 minutos en el territorio español. Por acá nosotros tenemos otro horario, 14 horas y 33 minutos en el territorio ecuatoriano. Bienvenidos, bienvenidas a este grandioso programa que se habla de muchas cosas, de nuestra idiosincrasia, de nuestra cultura social, de nuestra forma de ser, de nuestra política, de nuestra economía, de nuestra sociedad, de nuestro transporte, de nuestro medio ambiente, de nuestro impacto medioambiental y un poquito más allá de lo que es fuera de nuestro país. Pero para hablar de otros países, primero, supongo que tenemos que como se dice el dicho, limpiar la suciedad de nuestros ojos. Así es que amigos y amigas, bienvenidos, bienvenidas al programa La Calentura No Está en las Sábanas. Ya tenemos, ya estamos en compañía de nuestro amigo Jofre Pérez Villarroel desde Quito, Ecuador. Una persona muy conocida en el ámbito político, en el ámbito jurídico, una persona con gran capacidad intelectual que está en compañía de mi persona favorablemente. Tenemos que decir así, favorablemente está en el equipo de los buenos. Bienvenido, Jofre. Buenas tardes. Muy buenas tardes con todas y todos, Gabriel. Una vez más, La Calentura No Está en las Sábanas, tratando de analizar de diversas aristas desde un escenario social de clase media para encontrar ecuaciones, para ver si salimos de este gran hueco en donde estamos cayendo como sociedad, que nos dejamos llevar por cortina de humos y nos gusta vivir encantados, ¿no? Tenemos las islas encantadas, el archipiélago de Colón o Galápagos, porque tenemos diversos nombres para nuestras islas, pero creo que tenemos que salir de esa isla de la fantasía y enfrentarnos a la triste y cruel realidad que vive nuestra sociedad y el mundo entero. Estamos entrando en una década o décadas, y desde mi punto de vista creo que vamos a estar casi un medio siglo en una oscuridad en los países subdesarrollados por la falta de cambio de actitud y la falta de anhelos
y falta de visión social. Trabajar pensando en la sociedad, en los demás y no en mi persona, no mi metro cuadrado, no seguir viendo hasta la punta de la nariz y el resto que sigue ahí a la deriva, ¿no? Yo con tal de virar la cara, de pronto cumplir con una multa, con una sanción, pero no quiero tomar decisiones, no quiero asumir la responsabilidad de investigar, de analizar y tomar decisiones en base de ese análisis, de esa información que tú has verificado. Bienvenidos a La Calentura No Están las Sábanas. Veamos qué sale en este programa porque los temas nacen en fracción de segundos. Gabriel. Así es, mi estimado Joffre, nosotros no tenemos un lineamiento a seguir. Aquí no es un desbarajuste, es lo que nos viene a nosotros. Podemos hablar de diferentes temas, ya sea de economía, ya sea de cultura, ya sea de la situación social, política que tiene nuestro país, de la delincuencia de nuestro país. ¿Por qué se encuentra un fusil de alto calibre en las cárceles de Ecuador? Particularmente en la ciudad de La Tacunga, no en la ciudad de La Tacunga, en la cárcel de la provincia de Cotopaxi. Esto viene pasando, hemos hablado en otros programas más, conocedores de los temas, no estamos aquí divagando, no estamos aquí inventando, conocemos los controles que se hacen para entrar de visita a las cárceles, que se ingresan droga, marihuana, pastillas, trago, licores, whiskies, teléfonos, cuchillos, machetes, armamento, pistolas. Lo sabemos. Ahora el problema es nuestra cultura social, nuestra forma de pensar, nuestra idiosincrasia. Aquí viene el problema del ecuatoriano ecuatoriana que se encuentra dentro y fuera de nuestro país. Pero no solamente podemos hablar de eso, podemos hablar de otras cosas. Pero si lo que hablamos les puede servir de algo, pues sí, les puede servir de algo porque esas cositas nos enseñan a reflexionar. Esto no podemos ocultarlo. Esto no es que estamos en contra del tema judicial, del ámbito jurídico de nuestro país Ecuador, la estructura, cómo está la parte jurisprudencia de nuestro país Ecuador. No podemos dudar de eso. Pero lo que podemos dudar es cómo se está desarrollando la parte que se llama esta palabrita humanos. ¿A dónde ha llevado la parte internacional de los derechos humanos para decir esto no puede ser, esto tiene que valorarse, esto tiene que cuidarse, a los presos hay que cuidarlos, hay que tenerles como señoritos, a las presas también? No, aquí hablamos de esos derechos humanos que ya se están pasando ya y dando favor a los delincuentes, asesinos, violadores, matadores, etcétera, etcétera. Así es que no solamente podemos hablar, eso es una de las cosas que nosotros hemos hablado ya. Lo que nosotros queremos hablar, Joffre, es de alguna cosa que nos digan nuestros amigos que nos están escribiendo, de los amigos que siguen el programa La Calentura No Está en las Sábanas. Como antes decían, en el programa anterior decían, el señor Angelino decía, primero tendrían que salir los políticos de la parte del cargo público se encuentran. Hoy he visto, el día de ayer he visto una publicación que decía un compañero de Barcelona, que formamos parte de una asociación de furgonetas de España. Me decía, Gabriel, voy a compartir eso para ver si reflexiona. Pero esto como es algo de reflexión, pues nadie le da, ni siquiera me gusta y ni siquiera opina, pero si fuese otras cosas, ¿cómo podríamos decir? De la mediocridad, pues naturalmente todo el mundo da me gusta y comparte además. Pero aquí estamos hablando de algo serio, de un programa serio, en el cual decía, las Fuerzas Armadas tienen que salir a las calles para custodiar a la sociedad ecuatoriana. ¿Está bien dicha la pregunta? ¿Está bien hecha la propuesta? ¿Es el requerimiento que quiere la sociedad ecuatoriana? ¿Es el requerimiento que quieren las funciones políticas, las funciones públicas? ¿Es lo que realmente debería salir las Fuerzas Armadas, miembros de las Fuerzas Armadas, a custodiar las calles, los horarios,
los cabarets, los chongos, los bares, las discotecas, los mercados, las paradas de autobuses, los terminales de autobuses, en los aeropuertos, las empresas, pequeñas y grandes empresas que son importantes como el agua, la luz, comunicaciones de nuestro país de Ecuador, dependiendo de la provincia. Lo decimos esto y lo digo esto porque conozco, no porque estoy inventándome cosas. ¿Debería salir las Fuerzas Armadas? Mi pregunta, Joffre. Yo sé que tú tienes información también que comentar aquí. ¿Debería salir para mi concepto, no debería salir las Fuerzas Armadas? Tampoco debería desaparecer las Fuerzas Armadas. Dice, ¿para qué están? Como decía el Shuncho del alcalde de Quito. Digo Shuncho, ¿no? Por no decir, para otras palabras, diría tonto. Como tonto es que decía, hay que eliminar a los asambleístas. Yo no soy asambleísta, pero tengo conocimientos como para decir y razón, uso y razón para decir, no, eso está mal, esto está mal. Como esto es un medio de comunicación libre, lo que quiero decir es que no necesariamente debería salir las Fuerzas Armadas o debería salir las Fuerzas Armadas, es requerimiento del país, o es que los jueces deberían actuar de otra manera, porque es otra pregunta, deberían actuar de otra manera, no a favor de delincuentes, sino sancionar directamente, que haya una justicia transparente, una justicia que sea justiciera, que no involucre los derechos humanos, si tiene que involucrar los derechos humanos, sea a breves rasgos, digámoslo así, sino que la ley se cumpla, porque Ecuador tiene muchísimas leyes que realmente no sabemos ni para qué existe tanta ley. Por otra parte, mi propuesta sería, ¿por qué no nos educamos? ¿Por qué no nos autoeducamos? ¿Por qué no reflexionamos? ¿Y por qué no somos autosuficientes en cómo prepararnos sin depender del gobierno? Para tener esa capacidad de hacer las cosas, de no ser cómplice. Uno como sociedad también es cómplice del delincuente. Es cómplice del político, es cómplice de todo el mundo que es corrompido en nuestro país de Ecuador. Entonces, mi propuesta es para que todo eso pase, porque hay que ver el transporte, combustible, rancho, desplazamientos, todo eso son gastos para el país. No es que las Fuerzas Armadas salen porque ellos no comen o porque son de acero o porque los transportes, los camiones, los buses no consumen nada, mantenimiento, todo. Eso la gente no se entera de nada. Bienvenidos a la calentura, no están las sábanas, me parece que están comentando ya. Joffre, adelante. A ver, la propuesta que siempre se escucha en estos momentos es que salgan las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto?, hacer los operativos, pero el marco jurídico legal lo impide. Sí. La competencia de las Fuerzas Armadas es dar seguridad interna y externa en conflictos bélicos y dedicarse a lo que es inteligencia militar, ¿no es cierto?, para tratar de estar alertas y actuar oportunamente antes que haya sucesos como que fue de Angostura, recordarán, en la presidencia de Rafael Correa Delgado. Como se desmanteló a Fuerzas Armadas, nosotros perdimos el Consejo de Seguridad Nacional, el COSENA, ya no teníamos la DNI, ¿no es cierto? Entonces, ellos estaban aquí durmiendo, ellos venían acá de shopping prácticamente, porque hay información que esta gente que estaba al margen de la ley, paramilitares, de mismos movimientos subversivos de Colombia, venían acá a Quito a hacer compras en el condado, shopping, en los centros comerciales. Había una clínica por el sector del condado en donde ellos se hacían sus controles médicos. Entonces, las Fuerzas Armadas tienen sus competencias muy claras y establecidas en la ley. Este impedimento legal hace que las Fuerzas Armadas estén cruzados de brazos, porque no podemos hacer como militares el uso progresivo de la fuerza. Nosotros no podemos llegar a utilizar en el uso progresivo de la fuerza letal. Estamos diciendo, si alguien me avalea, yo no puedo pegarle un tiro a ese ciudadano, hermano, porque yo pierdo como militar, porque no está dentro de mis facultades. Entonces, lo que sí amerita es, y mi general Jarrín, ex ministro de Defensa del gobierno anterior,
Hay que reconocer, mi general Jardín es de las viejas escuelas, es un hombre muy bien formado académicamente, tiene una experiencia buena, que estaba reestructurizando a las Fuerzas Armadas y presentó un proyecto de ley, una propuesta de ley para que las competencias de las Fuerzas Armadas se modernicen, porque ahora nuestros enemigos naturales son otros. Las Fuerzas Armadas, hasta el libro blanco que se hizo en el 2012, que construyó Correa, el nuevo libro blanco, cambiaron los paradigmas, ¿no es cierto? Y ya habíamos llegado a la guerra, a la paz con Perú, ya no tenemos conflictos con los países fronterizos, llámese Colombia, llámese Perú, que era mucho más, recordarán la guerra de Mayaco y Machinaza en el 80, ¿no es cierto? Tenemos la guerra del CENEPA, 95. Entonces, después de eso, nuestros objetivos y nuestros enemigos son otros. Esa nueva ley de Fuerzas Armadas tiene que considerar a los 4 jinetes del apocalipsis del siglo XXI. El narcotráfico, el crimen organizado, los ciberdelitos, ¿sí? Y movimientos subversivos y bandas terroristas que están en una contextura mixta, ¿no? Hay movimientos subversivos ideológicos, pero que también funcionan como ejércitos de resguardo de los narcotraficantes, de los carteles de la droga para traficar la droga. Esos son los nuevos enemigos que tiene el Ecuador y tiene el mundo en sí. Los nuevos libros, el nuevo libro blanco tendría que trabajarse desde mi perspectiva y obviamente como es militar, multidisciplinariamente, atacando desde el fondo de las cosas, no de las formas, porque lamentablemente nosotros tenemos como latinoamericanos y ecuatorianos una obsesión de hacer las cosas siempre de fantasías, ¿no? Las apariencias. Somos una sociedad de apariencias. ¿De qué sirve que salgan los militares? En un caso hipotético no consentido. Digamos que también el marco legal ya existe. Salen hacia las Fuerzas Armadas. Hacen los operativos. Lo detienen a los delincuentes o a los presuntos delincuentes, porque ahí tenés la presunción de inocencia, ¿no es cierto? Hay que darles el libre proceso, ¿no es cierto? El derecho a la defensa, está bien, eso es un marco jurídico legal que existe. Pero con todas las pruebas y evidencias te dice el juez, váyase a la casa. Venga cada lunes a visitarme a las 11 de la mañana después del chuchaque del fin de semana, pues. Recordarán que bajo esa lógica, la Policía Nacional, que tiene la competencia del uso progresivo de la fuerza, que puede hacer detenciones en firme, en delito flagrante, tiene récord impresionante los delincuentes. Recordarán que en Guayaquil, a mediados, justo a estos mismos meses, entre agosto, septiembre y octubre del 2020, le detuvieron a un ciudadano de 73 años que tenía 49 detenciones. Y el señor discapacitado seguía delinquiendo. Ahí se ve la actuación de la policía. Fue bueno, expedito, cumplió con su labor, pero quedan las llantas cuadradas de este gran coche que se llama Seguridad Ciudadana cuando no opera bien el fiscal, porque el fiscal no hace bien su investigación y no imputa los delitos. Cuando tú tienes abogados o personas que ejercen la jurisprudencia y son abogadiles que tuercen a la ley para sacarle al delincuente con tal que tenga un buen ingreso, que sus honorarios sean altos. ¿Sí? Entonces dice, vea, yo le cobro $100,000, yo sé cómo le saco, yo conozco bien la ley, yo ya hablo con el juez, yo me llevo con el fiscal. Entonces ahí es una corrupción. ¿Sí? Entonces, el señor ha salido 49 veces y tiene eso más otras detenciones cuando había sido menor, que suman casi 61 detenciones que tenía este ciudadano de 73 años. Prácticamente eso te da el índice que a partir de los 12, 13 años el señor fue delincuente y vive en la delincuencia, con discapacidad, adulto mayor, sigue con la delincuencia, porque ya se hizo un problema psicológico, ya está torcido, porque el sistema lo amparó, el sistema le protege, el sistema le permite
que siga en esas actuaciones al margen de la ley. Entonces, cuando el fiscal hace mal su trabajo, cuando los abogadiles hacen que la jurisprudencia sirva para la impunidad, para que queden en nada los delitos, y se suma a eso otro más, el otro actor que es el juez, que haciendo todo bien, el resto, el señor le dice, vaya a la casa. Entonces ahí vemos que la estructura del Estado no funciona. Y la estructura del Estado no funciona, no es por falta de normativa. Para bien o para mal, el Ecuador es uno de los países que más legislación tiene en el planeta. Nosotros tenemos alrededor de 391 cuerpos legales. Tenemos más de 2,5 millones de artículos. Tenemos ley para todo. Somos uno de los países más locos en el planeta para hacer ley. Hasta para comer ya mismo sacan una ley. Recordarán allá en el siglo XIV, ¿no es cierto? El siglo XIII, XIV, que la gente que usaba a la izquierda era poseído por el demonio y le quemaban vivo en leña verde como Juana de Arco, ¿no es cierto? Solo eso nos falta hacer, porque hay una ley que propuso Gabriela Rivadeneira para el alumbramiento natural en agua, que fue robado ese proyecto de ley por a Ruth Herbers, que era la Secretaría de Tecnología y Conocimiento de la República Bolivariana Venezolana, y le cambiaron acá, que ni siquiera tuvieron la molestia de bajarse del PDF. Bien, porque le mutilaron casi 1 centímetro del lado derecho. Y le pasaron a Word, imprimieron y presentaron. Así de brutos somos. Entonces, el tema no nace por la actuación de la policía o del ejército que salga a las calles. El tema tiene que ser visto desde la manera integral, que todos estos 4 actores, la fuerza pública, la fiscalía, la defensa, los jueces, hagan su trabajo apegados a la ley, sin miramientos de quién es. ¿Cómo va a ser posible? ¿No ven el caso del señor Jacobo Bucarán, que aceptan el habeas corpus y le piden a la jueza que pida disculpas? ¿En base de qué? ¿Del poder económico de una mafia organizada? Entonces, cuando los ciudadanos caen en el miedo, hacen estas actuaciones, estos 4 actores en este tema particular. Cuando la gente comienza a vivir del materialismo, de lo tangible, del dinero, pierde dignidad, no tiene escrúpulos y le importa un bledo, hace lo que sea para hacer. Mírate, recién están haciendo las Fuerzas Armadas, están dando la seguridad externa, que la ley lo máximo que les permite en los centros de rehabilitación social como el de Tecotopaxi. Ya un miembro de Fuerza Aérea fue detenido. Será sancionado, dada la baja, irá a ser otro usuario de ese centro de rehabilitación, ¿no es cierto? Pero el problema no es solo ahí, eso no puede quedar ahí, tenemos que llegar a la fuente. ¿Cómo en tan corto tiempo este crimen organizado, esta mafia que está dentro de las cárceles, llega a amedrentar y a corromper a ciudadanos que no tenían nada que ver con la delincuencia? No llevamos ni 30 días en este estado de emergencia carcelario en el Ecuador. Entonces ahí es ¿por qué? Porque el crimen organizado tiene una estructura muy sólida y que tiene un trabajo muy específico. El crimen organizado moderno también hace inteligencia y contrainteligencia. El crimen organizado tiene infiltradas en las instancias del Estado a gente que ellos automáticamente ya les reconocieron, les cogieron los apellidos y rastrearon quién eran las familias y les buscaron los puntos débiles para chantajearles y hacerles que comiencen a actuar a los intereses de esos grupos. Porque el Estado ecuatoriano no te da las seguridades y las garantías que tú como militar o como servidor policial, tú seas blindada a tu familia. Tu información no es blindada como es en los Estados Unidos. Tú en los Estados Unidos para buscar la información, rastrear la vida de un policía, sea de ciudad, un sheriff,
seas del FBI o de cualquiera, de la DEA, de lo que sea, de las diversas policías que tienen los Estados Unidos, como Inglaterra, tú tienes que pedir un permiso al señor fiscal, al distrital, eso más. No es así nomás de ISB. Entonces, tú acá te metes en el internet y consigues todo. Entonces, y resulta que tú has vivido en el mismo barrio donde el jefe de los delincuentes está preso, pues, y sabe de qué pata cogía tu hermano, con quién se casó tu hermana, cuántos enamorados tuvo tu hermana, o con cuántas mujeres vos has tenido relaciones, o cuántos hogares has tenido. Resulta que te has casado 3 veces, has estado con 3 compromisos, uniones libres, ¿no? Y por ahí también has tenido, ya con las 3, hasta venido a 2 mositas más, entonces ya tienes 5. Entonces, saben por dónde chantajearte, saben que por simplemente tienes algún hijo ilegítimo, por ahí tuviste una bronca y por ahí le apuñalaste al man, pero quedaron calladitos. Entonces, ellos son buenos para sacar información, porque tienen el dinero y tienen gente. Es así que esta estructura delincuencial, este crimen organizado que está en el Ecuador, ha coludido, porque jurídicamente se llama coludido, a las funciones del Estado. ¿Qué es coludido? Cuando tú reclutas a una persona para que trabaje para ti. Lo que hace la DEA, lo que hace la CIA, el FBI y todas las policías del mundo se tienen informantes, ¿no es cierto? Entonces, tú reclutas a cierta gente, le haces un pequeño chantaje y llegas a un acuerdo, no te meto preso, pero carajo, me pasas la información, porque si no, verás, vas a desaparecer hasta con los pies por delante. Entonces, esta estructura es tan fuerte que, mira, esta semana, el lunes, se hizo allanamientos simultáneos, mira, simultáneos, Quito, Guayaquil, se hizo 8 allanamientos, se detuvo a 8 a 9 personas por el tema del señor Jorge Yunda Machado de Quito. En uno de los domicilios encuentran la pijama del hijo del señor Sebastián Yunda, que sale en precipitada fuga. Entonces, ahí vemos que el crimen organizado está coludido a la policía, a la fiscalía, que le dieron, en el argot popular y en el argot criminal, en derecho, le dieron el pitazo. Y el señor salió como diablo, como alma en pena, ¿no es cierto? Salió soplado. ¿Quién le avisó? ¿Cuál es el procedimiento que se hizo? Yo te digo como comandante, a toditos les hubiese puesto arrestados, pues nada más, y me traen los celulares y pido a la CNT y a las operadoras que me den el listado de las últimas 24 horas, entradas y salidas de llamadas, pues. Veo los textos de mensajes. Tienes que identificar el origen del problema. Entonces nos quedamos en esas farfalias, ¿no? En las bambalinas, en las lucecitas, como que fuera toda la vida Navidad, y los bombillos deslumbrantes, y no llegamos al fondo de las cosas. Entonces ahí vemos una fiscalía inoperante, una fiscalía cruzada de brazos, reacciona de acuerdo a los escándalos sociales, al escaño público, o al pedido de información de justicias internacionales, como el caso Las Torres, de Raúl Torres, sobrino de Pablo Celi, el ex contralor de la Nación, en donde el Departamento de Justicia americano dice, hey, señores, pásenme la información de estos manes. O el caso que estamos viviéndose en Suiza con un ciudadano de apellido Rodríguez, creo que es, ¿no es cierto?, que ya fue detenido, se acogió al sistema, se declaró culpable, a la cooperación eficaz, 5 años, 8 meses, ¿no es cierto? Pero él dice que ha pagado 8.1 millones de dólares en el Ecuador. Y aquí resulta que el superintendente de bancos y seguros no ha sido llamado a juicio político, ni siquiera ha sido llamado a comparecer a una audiencia de información a la asamblea. Entonces, ¿qué está haciendo la fiscalización? Bueno, esa asamblea no funciona, lamentablemente en 110 días es un relajo andando porque más es cargado de corrupción, tenemos exhortos, tenemos tonteras y no hacemos lo que tenemos que hacer, ¿no? Hay debates en el pleno que en vez de tratar la ley, se pegan sus discursos que casi hacen llorar, pero de ahí no pasamos. Entonces, la sociedad ya tiene de ser más coherente. Por ejemplo, ¿qué pasa ustedes en España con las declaraciones del fallido embajador ecuatoriano del Ciopo, Pascual del Ciopo? ¿Qué pasó? Quedamos ahí cruzados de brazos, nadie investiga el tema del señor Podemos, que por muy bacán que sea el señor, la mamá de Tarzán, co-gobernante de Pedro Sánchez, me parece bien, ¿no? Pero ahí es donde la actuación de la justicia vemos que es lenta, en el Ecuador y en España.
Entonces, ahí vemos que es una estructura delincuencial, que todo el mundo trata de ocultar las cosas. Y por ahí hacemos nuestros pequeños shows, ¿no es cierto? Nos robamos un minuto de popularidad, nos tomamos las fotos y de ahí no ha pasado nada. Mira, hoy día en este mes tiene 3 audiencias del alcalde, el alcalde destituido, Yunda, hoy tenía a las 2 de la tarde, ¿no es cierto? Entonces, si se vale de cualquier pretexto, ya queda suspendida, chica, hay que aplazar y vamos ganando tiempo y tienen terminados los periodos y después salen a la fuga como el señor Moreno. El señor Lenny Moreno García está en Estados Unidos y no dicen nadie nada. Y la sociedad unos critican por Twitter, machos, valientes. Por redes sociales te amenazan hasta de muerte, te dicen que puta eres un asalariado, que eres un periodista amarillista, que sabrás o no sabrás de periodismo, sabrás o no sabrás de leyes, ¿no es cierto? Aunque le presentes el título, el bruto no entiende, ¿no es cierto? Porque no vemos más allá de nuestra punta de nuestra nariz. La sociedad es el deber y obligación de instruirse. Los libros no cuestan mucho. En el internet consiguen todo. Mira, aquí se arman estos sainetes, ¿no? Que van a mandar una ley de emprendimiento, ni sé qué. Hasta ahora no pasa nada, hermano. No hay nada en la asamblea. Que va a mandar un proyecto de ley económico y de otras cosas, no pasa nada. Que va a hacer una consulta popular, que va a preguntar si fortalecemos la dolarización o no. Se supone que ya eso, por eso se fue electo presidente el señor, pues, porque se satanizó la postura del economista Andrés Arauz, candidato a la presidencia de la República por UNES, ¿no es cierto? Que él decía que iba a salir de la dolarización amigablemente. Entonces la gente se asustó, dijo, no. El otro dijo, yo fortaleceré la dolarización, no vamos a hacer la dolarización. Entonces todo el mundo sufragó a favor del señor Lazo, porque el piso político del señor solo es del 19% a nivel nacional. La votación de él dura es del 19% de lo que obtuvo en la primera vuelta del proceso electoral del 2020. Sí, de este año. No tiene nada más. El resto fue por estrategia política. Andrés, no mientas otra vez, un bien golpe mediático y bien craneado de Durán Barba, un gran estratega político que ha hecho ganar a cualquier aparecido como Macri en Argentina, ¿no es cierto? Él al final cobra sus 10 millones de dólares, no le importa al pueblo, no le importa nada. Él hacerse millonario es el objetivo de vida del señor. Eso es su trabajo, me parece bien, pero la gente tiene que entender que esta gente le hace un mal a la nación y tiene que comenzarle a eliminarle, no tomarle en cuenta, aislarle, déjale que ahí con su millonada se acabe, pero deje y no le joda al país. Pero la gente vive del engaño. Ese es el problema, que a la gente le gusta vivir engañado. Yo no sé por qué les gusta que les engañen. Yo no sé por qué les gusta que les metan el dedo, ni con vaselina, pues, hijo. Entonces, el país es el problema. Entonces, ahorita tenemos aquí conflictos, ¿no es cierto? Que quieren, que van a, y todo del discurso, ¿no? Que casi me hace llorar, se desangran, que la corrupción. Señores, ¿cómo combates la corrupción? Con los mismos corruptos, pues. Esto no es problema de leyes, insisto, el Ecuador tiene demasiada normativa jurídica, es uno de los países más grandes del planeta en normativa, tenemos leyes para todo. El problema es que el ciudadano vira la cara, no se prepara, no sabe sus deberes y obligaciones, y cuando está en un problema legal, le dice, vea, doctor, yo le pago cualquier dinero del mundo, pero sáqueme del problema. ¿Cómo? No me interesa, sáqueme libre. Ese es el problema, es la sociedad, es la gente. Entonces, si la gente no conoce sus deberes y obligaciones, no va a pasar nada. Entonces, ahí que te deja la conclusión final, que no es por falta de ley, no es por falta de instituciones, es la falta de actitud de la ciudadanía en vivir al margen de la ley como sociedad. Entonces, aquí tenemos ahorita 35,000 licencias que van a ser anuladas según la Agencia Nacional de Tránsito. Mandan la noticia, pero no suben la resolución, que ya van a subir. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Pero esa gente que ha obtenido esas 35,000 licencias con un perjuicio del Estado de 24 millones de dólares, ¿qué va a pasarles?
Claro, estás tú ahí usando un documento falso, ¿no es cierto? Un documento público falso, hay ahí otros delitos. Vamos a meter a los 35,000 personas que han sacado estas licencias al margen de la ley a las cárceles. Vamos a sumar ese hacinamiento carcelario que ya tenemos. Por ahí no están las balas. El tema es de personas. Entonces, ¿el Estado qué va a hacer al respecto? La CNI, que está al frente en la parte técnica, ojo que es en la parte técnica, Fausto Cobo es la parte técnica. La técnica operativa que hace el directorio de la CNI es el que toma las decisiones y la planificación. Recién sabemos que se reunieron por primera vez, casi a los 15 años. Ahora veamos cuándo se vuelven a reunir, pues, y cuál es el plan que van a hacer, cómo van a reactivar las cárceles. Pero sobre todas las cosas, yo siempre les he dicho una cosa desde el 2017 que fui candidato a asambleísta, que por eso mucha gente me odiaba y me tenía en pánico, porque el proyecto de ley que tienes que tú basarte en el sector público tiene que ser en un concurso de merecimiento oposición, no de títulos, sino de calidad de gente. Cualitativamente tienes que calificar a la gente, no cuantitativamente. Cualidades, honor, dignidad, lealtad. ¿Cómo reaccionas tú? Una prueba de carácter que se hace en los Estados Unidos, ¿cierto? Porque tú tienes que tener carácter y temperamento y ahí mides la resistencia y hasta dónde la gente te puede aguantar una presión de esta índole del crimen organizado. Prueba toxicológica. Porque hay gente que yo me he llevado, Gabriel, te soy sincero, yo me he llevado un baño de agua fría. Personas de no creer, hermano, pero que han estado más trabados que un trabado, pues, hermano. Son consumidores, gente de no creer. Gente que si no se mete su media botella de licor, no son. Entonces, todo esto tenemos que comenzar a detectar y sacar a esa gente. No sacar por sacar a la gente porque al barrendero sáquele. No, señores. Usted tiene que sacar la razón, no pide fuerza. Y el mundo nos está exigiendo eso. Es que a la gente mayor preparada, que son tecnócratas, burócratas en el sector público, tienes que sacarle a la vida autónoma, independiente, darle las facilidades de crédito. Y tienes garantías. ¿Por qué? Porque es una persona que ha estudiado. La maestría se supone que te dota de una infraestructura intelectual fuerte como para armar una empresa, pues. Para armar un buen imperio, pues. Entonces, ay señor, ayudémosle y démosles los créditos para sus emprendimientos, sí, pero no le digan a una persona que de Pujilí, de Saquicilí, que con las justas hizo el bachillerato, usted le diga, emprenda usted en una ganadería. Mientras que el ingeniero agrónomo magíster PhD en inseminación artificial está sentado en el MAGAP con $3,200 de sueldo y no hace nada, pues. Pero esos son las apariencias que hacemos como sociedad. Entonces, la sociedad tiene que cambiar, Gabriel, y la sociedad a nivel global tiene que cambiar. El mundo está cambiando y hay nuevos objetivos de la gente poderosa del planeta. Gabriel. Y yo, desgraciadamente, Joffre, el problema siempre recae, ¿no? En el punto la parte social de las personas. De verdad que nosotros tenemos ese comportamiento humano que es humilde, que es sencillo, que somos realmente, con eso nos confundimos para decir, es que no, es que yo no puedo, es que si ellos son los poderosos. Una persona me decía, "No, es que Gabriel, contra ellos, ¿qué podemos hacer?" Decía, no, usted argumente el término jurídico. Y para argumentar término jurídico, muy excepcionalmente, antes de contratar un servicio profesional de un abogado, lo importante es que usted conozca cómo funciona nuestro país. Si usted no conoce cómo funciona nuestro país, no sabemos que si es ecuatoriano o no es ecuatoriana. Si usted sabe cómo funciona nuestra casa, el hogar, la familia, es así como funciona el país. Usted sabe que dentro de casa, si está en cualquier parte de nuestro país, si está en la costa, sierra o oriente, o Islas Galápagos, usted imagínese que está
tiene una familia y vive en ese vínculo familiar, donde hay yernos, donde hay nueras, hay nietos, nietas, hermanos, hermanas, sobrinos, primos, padres, hijos, hijas. Vivimos todos ahí, ¿vale? ¿De acuerdo? ¿Cómo se hace para que todos podamos comer? ¿Cómo se hace para que todos intentemos trabajar? Unos trabajan, otros no, otros buscan trabajo, otros están ideando cosas, otros están, algunos jóvenes que son pilas, están en un ordenador realizando alguna cosa o buscando información o están de alguna manera estudiando de forma online. Pero alguien está haciendo algo. Eso significa, pero siempre hay uno o alguien que no está haciendo nada, que vive del cuento, y además de vivir del cuento, siempre hace problemas, siempre viene borracho, siempre viene a hacer problemas, hacer relajo a la familia. Imagínese esa pequeñita escala, que es incontrolable, que se puede controlar, sí. Pero los padres, como ya están mayores, el papá ya está mayor, la mamá está mayor, ya no les puede reprender como era antes, porque antes sí se daba una educación de alguna manera mejor que ahora, llamado disciplina. A día de hoy la palabra disciplina ya no existe. La palabra respeto ya no existe. Entonces, cuando hablamos de estas cosas, de ese vínculo, de ese grupo social pequeño que se llama familia, si nosotros no podemos controlar, disciplinar, organizar, ordenar, y ni siquiera sabemos, y a la persona que está haciendo problemas es el hermano, o la cuñada o el cuñado, porque son mal educados muchos de ellos, no entendemos nada que hay alguna persona o otra persona que salen a trabajar a las 5 de la mañana para llegar a las 8 o 9 de la noche y necesita descanso mientras los otros están ahí. Que no, una cervecita, que vamos a poner música rocolera, que vamos a poner una musiquita por acá y a la final se amanece si no dejan dormir y el otro tiene que madrugar a trabajar. Esto es la sociedad puesto en un país. Si usted en esa pequeña familia es eso, hace eso, y además dentro de esa familia hay un delincuente, hay un chorizo, hay un falsificador, pues ninguno de la familia, lo seguro que tenga la plena seguridad que ninguno lo va a denunciar. Muy pocos muy poca familia va a denunciar o muy poca familia le va a hacer recapacitar, va a tener el suficiente contenido, la suficiente valentía moral como para poder cambiar a esa persona. Ahora, todo esto, pequeña estructura, póngale en un país. ¿Qué pasa con esas personas que no quieren trabajar y solamente vivir del cuento? ¿Qué pasa con esas personas que son problemáticas? Ya no es uno, ya no son dos, son miles. Personas que quieren vivir de las costillas del Estado. El Estado no tiene dinero. Muchos de nosotros estamos pensando que el gobierno tiene la obligación de dar dinero a la sociedad. No, el gobierno tiene la necesidad y obligado a crear proyectos que hagan que nuestro país crezca en infraestructura empresarial, en transporte, en la modificación no de las unidades, sino en la modificación de la estructura del transporte, en muchas cosas, en la salud, en tecnología, en muchísimas cosas, desde medicina, en servicios sanitarios, en muchísimas cosas, en comunicaciones, cambiar normas, reformar normas, en las Fuerzas Armadas, en la Policía Nacional, en la Policía Municipal, en las cárceles, en diferentes cuestiones que tiene nuestro país Ecuador y de hecho todo. El turismo. Entonces, todas estas cosas, yo creo que no hace falta ni siquiera ir a la escuela para hacer uso de razón de las cosas. Simplemente hace falta valorar nuestro país. Si valoramos nuestro país, seguro que uno de ustedes se va a poner a leer la Constitución y siempre hablaremos de la Constitución de la República del Ecuador. De lo contrario, ¿cómo reclamamos derechos? ¿Cómo sabemos nuestras obligaciones? Primero nuestras obligaciones. Porque usted primero,
para reclamar derechos a los que usted tiene por obligación y le faculta la Constitución, porque usted tiene derechos de maternidad, de los hijos tienen derechos, los padres tienen derechos, los abuelos tienen derechos, las personas mayores tienen derechos, las personas minusválidas tienen derechos, todas las personas tenemos derechos. Pero ¿a usted alguna vez se ha preguntado qué responsabilidad tiene como ciudadano, como parte de este país? No se ha preocupado porque ni siquiera sabe qué es la Constitución de la República del Ecuador. No, es que ya, ¿para qué voy a saber? Porque eso tiene que saber el abogado. Eso ya lo saben solamente los políticos. No, está equivocado, señora, señor. Es su obligación como ecuatoriano, desde que nace. Usted desde que nace, así como le enseñan a santiguar la Constitución de la República, usted tiene que saberlo. No es que va a ser político, es que va a ser política el bebé o la bebé. No, es simplemente porque usted necesita saber qué es y cómo funciona nuestro país Ecuador. Si usted sabe cómo funciona nuestro país Ecuador, ahí se va a dar cuenta dónde está el problema. Si no sabe cómo funciona nuestro país Ecuador, estructuradamente, económicamente, la función judicial, la parte de las universidades, cómo funciona la metodología de enseñanza, la docencia, el tema superior, el tema de másters, las becas, todo eso. ¿Cómo funciona? Si no lo sabe, ¿cómo piensa reclamar derechos? ¿Cómo? Lo único que usted hace es cubrirse a través de unas personas que le están sacando dinero, además, porque les van a cobrar de un estudio jurídico, de unos profesionales que están ahí. Desde luego, el trabajo hay que pagarlo. Usted depende de ellos. No es que necesariamente tiene que depender o no depender de ellos, porque los servicios profesionales sí hay que pagar, porque todo eso está remunerado, porque dentro de la ley laboral, dentro del contexto laboral, todo eso está estructurado. Pero si no conocemos nada de cómo funciona nuestro país, ni en normas ni en leyes, ¿cómo podemos reclamar derechos? Saludos cordiales a los amigos del vóley que nos están siguiendo en diferentes plataformas que nos estamos compartiendo. Estamos en Madrid, desde luego, y nuestro compañero Joffre Pérez Villarroel se encuentra en la ciudad de Quito, Ecuador. Realizar ese tipo de enlace no es complicado, realizar ese tipo de comunicación no es complicado. Por eso se habla de la comunicación. Hay muchas personas que me conocen, particularmente a una persona especial que está en Guayaquil. Siempre hablamos de comunicación, siempre hablamos de cualquier persona, siempre hablamos de comunicación, ya sea en el hogar, ya sea en las empresas, ya sea en el mismo transporte, que mismo circulamos igual, la comunicación de los taxistas, la comunicación de los medios de transporte, cómo circula este coche o carro, cómo circula, si es que tiene que hacer la señal que va a girar a la izquierda o no, va a girar a la derecha, si le da la gana de ponerle intermitente o no le da la gana de poner intermitente, porque es muy listo, es muy vivísimo y él hace lo que le da la gana porque se cree la mamá de Tarzán. Es una miércoles. ¿Cómo puede cambiar nuestra sociedad si nos creemos a alguien y a la final no somos nadie como personas? Como seres humanos, y como usted puede tener cuantos millones que pueda tener, pero a la final, mire tantos imbéciles que tenemos en nuestro país Ecuador, y además personas muy preparadas que llevan al caos a nuestro país Ecuador. Entonces, no estamos viendo si es que tiene que tener preparación o no tiene que tener preparación. Lo que estamos viendo es aquí en este programa, es el valor humano que debe ser consciente la persona. El sentido común que tiene que valorar la persona. Que no esperar de los demás para ponerse al frente de alguna cosa, de alguna iniciativa. No es necesario esperar del gobierno para realizar diferentes proyectos. Hay muchas personas que han salido adelante con sus propios esfuerzos y están saliendo adelante con sus propios esfuerzos. Y eso es meritorio, eso se llama
hacer un trabajo que se merece reconocerlo porque son personas, además son jóvenes, que a pesar de todo, a pesar de las dificultades, salen adelante, con ese sueño, con esa ideología de sacar adelante una pequeña familia. Entonces, todo esto, ¿qué demuestra al resto de juventud? Todo esto, ¿qué demuestra no a la juventud, sino a las personas que siempre han vivido del cuento? ¿Qué demuestra? Que son inútiles, son incompetentes. Pero no hace falta que les digan que son inútiles e incompetentes. Simplemente su acción, su actitud positiva le está diciendo, si yo puedo, ¿y usted por qué no ha podido durante 20, 30, 40 años? Falto de voluntad, falto de fe, falto de ganas de hacer las cosas. Que se ha hundido, es que mi mujer me ha dejado, es que mi marido me dejó, me quedé con 2 hijos, con 4 hijos. Da igual. Usted si tiene ganas de salir adelante, yo creo que usted tiene su vida en sus manos. Si quiere salir adelante, salga adelante. Si no, jódase. Porque usted quiere. Usted tiene la obligación de salir adelante porque usted ama su cuerpo, ama su pensamiento y ama su ideología. Ama todo aquello que usted como persona es. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Salir adelante. Y una de las maneras de cómo salir adelante es trabajando. Sencillo, ¿verdad? Aunque llore, aunque se levante, aunque tome una cerveza o una botella de trago al otro día, igual, usted vaya a trabajar. Vaya a trabajar. Coma, duerma, no duerma, estése lloviendo, relampagueando, lo que sea, vaya a trabajar. ¿Por qué? Porque ese trabajo, ahora le voy a dar un resumen de todo lo que estoy hablando. ¿Por qué ese trabajo, cuando hablamos de derechos, por qué ese trabajo le va a decir al fin de mes, tenga su sueldo? No primero, aquí hablamos de lo que estamos hablando, ¿no? Lo que iniciamos, el derecho. Cuando usted reclama derechos, pero sin asumir responsabilidades, entonces, ¿qué derechos reclama? Primero usted tiene que trabajar y esperar una semana, de acuerdo a la situación de contrato, una semana, o al mes, o a los 15 días, o un adelanto que le den. Usted tiene que esperar 30 días para que su dinero esté debitado en su cuenta. Y ese es su sueldo. A que ninguna empresa, ningún contratador, ningún empleador le dice primero te voy a pagar y luego verás si trabajas o no trabajas. Yo creo que no, ¿verdad? Yo creo que no. Yo creo que aquí en este mundo no hay tontos como para decir, ya, yo te voy a pagar adelantado y luego ya buscarás de la vida para trabajar. No. Primero trabaje. Eso se llama responsabilidad y obligación. Y a ese trabajo, prestación de servicios laborales, vamos a pagarte tanto y eso es lo que le están dando cada mes. Entendido ese concepto de derechos y responsabilidades. Más le puede decir nuestro amigo, nuestro compañero Joffre Pérez Villarruel, que él sí conoce de normas y leyes al pie de la letra. Por cierto, queremos saludar al señor Gonzalo Vázquez, de allá de Cuenca, Ecuador. Nos está pidiendo un carnet mire, lo que es la vida, nos está pidiendo un carnet de arbitraje para el Ecuavoli. Para nosotros no podemos extender, ya lo dijimos en otro programa, no podemos extender carnets si no son personas que están dentro de un programa de formación y de enseñanza con respecto a este proyecto. Proyecto Voli 3 es algo que hay que tomarlo en serio. Amigos, continuamos con Joffre Pérez Villarruel conforme a esa parte que es derecho y responsabilidad. Me gustaría algo, ¿no? Joffre, tú lo que conoces más de los artículos, seguro que nos puedes decir que lo que siempre venimos persiguiendo para conocer nuestro país como el Padre Nuestro, pues también hay que conocer la Constitución para saber cómo se mueve nuestro país, Ecuador. Joffre. Sí, indiscutiblemente
el conocimiento te hará libre, ¿no? Y tomar en cuenta que tú eres el arquitecto de tu destino. Mm, Tú eres el que construye, destruyes tu vida. Y vemos que la sociedad ha decidido destruir su vida y destruir su sociedad y destruir su planeta. Porque esto ya esto se va mucho más allá de lo que avanza la gente, creo que entendernos. El tema del planeta es un tema demasiado complejo que no está de la sociedad tomando en cuenta, porque justamente no ha hecho conciencia de sus responsabilidades. En la Constitución Política del Estado Ecuatoriano, en el 2008, fue la primera nación en el mundo que consagra los derechos de la madre tierra constitucionalmente, que fue una cosa impresionante y hay que reconocer también las cosas positivas que ha dado el país. El país es pionero a nivel mundial que en su constitución le da derechos a la madre tierra, a la naturaleza. Ha pasado más de 10 años, caminamos ya ahí casi a los 12, ¿no es cierto? Hemos hecho ponencias magistrales, se ha creado una Dirección Mundial de Armonía en la Naturaleza, que justamente donde yo pertenezco a Naciones Unidas, justamente para crear esa conciencia, esa resiliencia. Pero vemos una apatía de la sociedad. No quiere entender, no quiere comprender que somos usuarios de esta gran casa que se llama planeta Tierra. Que dentro de ese planeta hay diversos continentes y están en esos continentes muchos países de ese continente se ha fraccionado en países que hablan el mismo idioma u otros idiomas, pero que todos tienen una lógica para funcionar. El principio de la ley. Todos funcionan a través de una ley. Desde el origen del Homo sapiens, que llega hace 66 mil millones de años a este mundo, a esta tierra, ¿no es cierto? Desde las cavernas existimos, pero desde las cavernas, desde la época de los nómadas, de las cavernas, y que hemos ido evolucionando, ha habido normas, ha habido leyes. Todos cumplían obligaciones hasta cuando entra el mundo a la industrialización. Entramos a la segunda industrialización del planeta y comenzamos a desbocarnos en donde el trabajo no dignifica al hombre, donde ser evasor de la ley es la ecuación para llegar al éxito. Cuando comenzamos a creer que los títulos hacen personas, hemos perdido el norte como sociedad. Muy asertivamente tú dices que gente preparada nos está llevando al precipicio, y es verdad. Por su egocentrismo, por su narcisismo, por esa arrogancia de creer que sabe todo y realmente no sabes nada. El mundo entero está en esta situación, y más los países tercermundistas y el Ecuador, que cree que porque tiene 4 o 5 de maestrías es el hombre perfecto, pero resulta que ese señor nunca ha emprendido una empresa, pero me habla de empresas. El señor habla de trabajo, pero si el señor solo sabe coger un sueldo cada 30 días sin hacer hostias, gracias a los impuestos que paga el pueblo ecuatoriano. Creo que la tarea es revisar, memorizar el artículo 66, derechos de libertad de la Constitución de la República Ecuatoriana, 25 artículos, 3 literales, que es la hoja de ruta de un ciudadano. Ahí te dice tus deberes y obligaciones, ahí te dice que en el numeral 4 te dice del 66 que la igualdad en todas sus formas y no la discriminación. Pero cuando hablamos, dice la igualdad en todas sus formas, significa que tú tienes que estar igual que de adelante si es abogado. Tú tienes que estar igual si estás hablando con un arquitecto, por lo menos la parte básica, teórica, pues. Porque no puedes irte, esto es como que ustedes se va a una piscina y se bota a la piscina y no sabe nadar. Usted tiene que ver el salvavidas. No creo que si usted va a subirse en un avión y se lanza del avión sin paracaídas. Entonces usted tiene que tener paracaídas y por lo menos tener una noción de cómo tiene que coger el arnés y cómo tiene que equilibrar y amortiguar la caída para que no caiga como una piedra. Entonces, esa es la preparación que la gente por sentido común tendría que hacer. Aquí todos dicen, es que tiene que ser una buena educación, pero una buena educación es justamente reflexiva, analítica.
comprensible, no memorizada y repetitiva, egocéntrica y narcisista que tiene Latinoamérica y el mundo entero. No hemos creado profesionales con visión del mundo. Hemos creado buenos empleados para comerse al mundo. Es diferente. Entonces, el planeta está en caída libre hacia el precipicio. Muy pocos sobreviviremos. Y no creo que están entendiendo, por ejemplo, que hoy por hoy, yo les he dicho, no siempre, ¿no? En muchos programas, la carrera espacial se ha abierto de una manera muy acelerada. Y hoy por hoy, ya designaron a una persona específica para comenzar a construir la explotación minera espacial. Tenemos nosotros entre Marte y Júpiter a un asteroide Spique que tiene 226 kilómetros cuadrados de oro, níquel, hierro, titanio, ¿sí? Que solo explotando hierro tendríamos más de 11,000 trillones de dólares. El mundo comenzó allá. Le designaron ya una persona. En el 2022 sale una nave, una sonda espacial específicamente a estudiar a este asteroide para cómo explotarle, hacer la explotación minera y traer esos recursos al planeta. Ahí demanda la sociedad comenzar a entender lo que está pasando dentro y ahora fuera del planeta y encajarse en deberes y obligaciones. Toda esta gente que ha comenzado a vivir a la deriva, comenzado a funcionar con piloto automático, hace lo que le da la gana, no creo que tenga espacio de sobrevivir. Creo que este es el momento de quiebre de esta sociedad. Toda pandemia ha hecho cambios estructurales fuertes y profundos en la sociedad humana a través de los siglos. Revisen la fiebre en comienzos del siglo XX, ¿no es cierto? La fiebre española, los cambios estructurales que demandó. Ahí es lo que comienzan los gobiernos a trabajar en infraestructura sanitaria, comienzan a trabajar en infraestructura hospitalaria, comienzan a desarrollarse todos los... Y nace el monopolio de David Rockefeller con una medicina, con derivados de petróleo, ¿no es cierto? La medicina química y dejas la medicina natural, ¿no es cierto? Ahí fue el punto de quiebre que mira estos imperios cómo se armaron ahora en el mundo, que tiene una rentabilidad impresionantemente alta. El presidente Lazo ya ha dicho que las vacunas no salieron gratis. Los que más tienen, el 4% de la población nacional, va a tener que pagarlas a través de impuestos. Entonces, esto significa que si tú no conoces tus deberes y obligaciones, si tú no sabes que en el artículo numeral 18 del 66 te dice que tienes que tener el buen nombre de las personas, entonces no puedes deshonrar y difamar a la gente por deporte nacional, sino que tú tienes que saber tus derechos. Y tus derechos comienzan cuando comienzan los de los demás, pues. No es al revés. Entonces, aquí nuestra tarea fundamental es el 20 de diciembre del 2020, que arranca el primer programa de Calentura Están las Sábanas, yo les hablé de un compromiso. Hemos pasado casi 68 programas. Casi llegamos a 365 días del año a cumplir con este programa. Estamos a pocos meses de cumplir un año al aire con Calentura Están las Sábanas. Que ustedes tranquilamente ya hubiesen acabado de leer la Constitución y memorizado la Constitución en su cabeza, sus derechos, sus obligaciones. Y desde ahí comenzaríamos a cambiar a la nación. Pero no hacemos ese ejercicio. No es por falta de material, no es por falta de información, es por falta de decisión, es falta de actitud. Hoy día me llamó, me dejaron unos mensajes una señora, una cliente mía que le ha ayudado en temas legales de su padre, que yo le insistía desde la pandemia, que estaba deprimida, que sí, ¿no? Le digo, ¿por qué no sigues estudiando en online? Mira, hoy día ya obtuvo su 4ª certificación en Cruz Roja porque es enfermera y está rivalizando las materias para seguir jurisprudencia. Y dice que ella está ilusionada que en 5 o 6, 7, me decía, en 6, 7, 8 años me voy a hacer, ya ejercerme la profesión que he decidido seguir. Le digo, a ver,
tú tienes que trabajar para objetivos, resultados. Hoy por hoy solo te gradúas de abogado. Sí, ahora salen abogadiles, ni siquiera abogados, abogadiles. Oye, son 10 semestres, pues, son 5 años. Ese es tu objetivo, esa es tu meta. Entonces tienes que dedicarte y sacarte el aire y no quedarte en un semestre y seguir adelante. Entonces me dices, Joffre, tú eres mi mentor. Listo, gracias, soy tu mentor. Como soy tu mentor, te pones objetivos. Aquí, te jalas un semestre, te arrastro. ¿Comprendes? Entonces, esa es la idea de funcionar una sociedad, con objetivos. Yo hago tal cosa en tal tiempo. Entonces yo le decía, trabaja con el reloj. No puedes hacer las cosas así a la loca. Te tomas todo el día para tomarte un vaso de agua. No, no, no. Tú tienes que tener tiempos. 3 minutos, estibada tu litera. 8 minutos, sales te bañaste todos los días, afeitado y bien acicalado, afuera, loco. Pero con tiempo. El tiempo es oro. Entonces, eso es lo que necesita la sociedad. Creo que ese compromiso vamos a tener que volverlo a asumir. Ese compromiso tenemos que hacer. Y cuando tú tienes, como tú decías, ¿no? Cuando tú te separas, te divorcias, como en mi caso, falleció un sobrino mío que estimaba mucho, le quería mucho al guagua. Mis otros sobrinos recién le sacamos los puntos de otra cirugía. Uno tiene que, por ellos, ser ese motor, ser esa energía. Es decir, tenemos que seguir luchando, tenemos que seguir cambiando, tenemos que ser diferentes. Y demostrarle a esta gente con el transcurso del tiempo que la decisión que tomó fue equivocada. Que la decisión que tomó le hizo que pierda a un ganador y se quede con un perdedor y quede sumido en la oscuridad y en la mediocridad. Lo que tú decías, Gabriel, es fundamental. Toda persona tiene que tener una actitud positiva, tiene que tener voluntad, tiene que tener amor propio y sobre todas las cosas, como le dije ayer a otra cliente mía que me llamó, que hasta lloró como no tienes idea. Le dije, aprende a quererte tú para que la gente te quiera. Pero por un plato de lentejas no te dejes humillar y sobajar de ese mangajo. 36 años y parece de 50 y pico, hermano. Acabada, psicológicamente acabada, que ya la han remitido de medicina familiar a psicología. Yo le dije que es a psiquiatría, no es psicología, es psiquiatría, porque estos problemas son de psiquiatría. Le digo, pásate allá, pero no va a hacer nada. Ni el psiquiatra, ni el psicólogo, ni nadie del mundo, ni un sacerdote, ni un pastor, ni un misionero, ni don Joffre, no va a hacer nada si tú no quieres cambiar, si tú no quieres salir del charco. Si tú no te quieres, no te quiere nada. Si no quieres hacerlo por ti, hazlo por tus hijas. Tiene una niña de 13 años, la otra niña se tuvo que ir del país, ¿sí? Porque por esa situación de la violencia que sufría con esta persona. Entonces, la calentura no está en la sábana, siempre es de propuestas y siempre es de compromisos, ¿no? Hagamos ese compromiso, ese ejercicio. Leamos nuestra Constitución, ya les he dicho, a través de la página web de la Asamblea Nacional, ustedes pueden acceder a la información y les voy a compartir justo un ratito en este tema que para salir, yo les había dicho que la Asamblea Nacional Legislativa no ha, el gobierno nacional no ha remitido a la Asamblea el proyecto de ley. Si ustedes ven ahorita aquí, esta es la página web de la Asamblea Nacional Legislativa en donde ustedes pueden encontrar todos los proyectos de ley que han sido ingresados a la Asamblea por secretaría y ven que están en trámite. ¿Ya? No hay nada del gobierno. Les pido, aquí mismo ustedes pueden regresar a la Asamblea Nacional, ¿sí? Para que puedan bajarse la Constitución y la puedan leer gratuitamente. Es un PDF, no es pesado y ustedes lo pueden hacer. Hagan ese compromiso y su actitud, su comportamiento tiene que ser diferente. Sean positivos, piensen en ser ganadores, que el trabajo dignifica al hombre y cuando uno se llega al éxito es lo más gratificante. Conmigo, hasta el día martes, que la calentura no está en las sábanas.
Gracias, Jofre. Muchísimas gracias a todos nuestros amigos que se encuentran escuchando Punto Rojo Radio. Les dejamos con música. Desde luego nos vemos el día martes que viene aquí para hablar más de la calentura no está en las sábanas. Hablamos, ya saben, de lo que ustedes van conociendo. Esto no es un programa del otro mundo que todos los medios de comunicación deberían hacer, pues no lo sabemos. Nosotros hacemos lo que nosotros sabemos hacer, ser algo para la sociedad. Un abrazo muy fuerte de quien les habla. Mi nombre es Gabriel Caizaguano, Jofre Pérez Villarroel. Nos vemos el día jueves, Dios mediante, desde luego, estaremos aquí. Muchísimas gracias a todos ustedes.